como todos ustedes saben, bueno, de repente principalmente los que están acá en Lima, pero han habido una serie de inconvenientes con el transporte público, por todo lo que está sucediendo con estas extorsiones, amenazas y muertes, y se suspendieron las actividades de San Marcos desde el día de ayer, de forma presencial. Pero en el caso de nosotros en posgrado, tenemos que continuar las clases de este fin de semana, ¿ya? Porque si no se nos desorganiza todo lo que ya está planificado. Así que las clases presenciales que ustedes tengan programadas, que va a ser en el caso de epidemiología, este fin de semana, se van a realizar de forma convencional, como ya lo teníamos programado. El aviso a la dirección administrativa y a vigilancia ya de parte de nosotros está dado, así que no deberían tener ningún inconveniente para ingresar el día de mañana y el domingo a la Facultad de Veterinaria. Si hubiera cualquier dificultad, por favor me avisan inmediatamente a través del correo. Yo voy a estar antes de las 7 quizá, o 7:15, debo estar ahí en la facultad, ¿ya? Muy bien, listo, se acabaron los avisos. Muy bien, muy bien. Y comenzamos. Está un poquito lento mi internet, no sé qué cosa es lo que pasa, pero si por ahí hay algún accidente tecnológico, me avisan o me esperan. Si ayer tuve problemas con el internet también. Ok, estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? Perdón, un ratito. Ya, estaba revisando un poco el material que vamos a hacer. Déjenme llegar, de todo esto lo hemos visto. Todo esto hemos pasado. Me movieron mis slides. Ya. Estábamos entonces, corríjame si me equivoco, nos quedamos aquí, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Entonces vamos a continuar desde aquí. Muy bien, entonces espero que vaya quedando un poquito claro. No sé cuántos de ustedes, ¿alguna vez ustedes han participado en experimentos con animales? Levanten ahí nomás donde están, quiero saber si hay alguien que tiene experiencia con experimentos en animales. Experimentos, así como estamos definiendo que es intervención deliberada en el manejo de algunas variables por parte del investigador. ¿Alguno ha hecho algún experimento, grande, chiquito, no importa la especie? ¿Gonzalo? Elizabeth, Gonzalo, levanten la mano para saber, para tener una idea. No les pregunté ayer. Dejen la mano levantada, no pongan deditos, sino levanten la mano. Ok. Ya veo algunos, ajá. Hay 5 de ustedes que le... Ok, Miriam, Gonzalo, Elizabeth, Jocelyn y Lucero. Muy bien, entonces ya preguntaba eso porque sería interesante que mientras voy conversando con ustedes de estos temas, si alguno tiene una experiencia previa haciendo experimentos, y si no la tuviera igual, ¿ya? Si no la tienen, igual pueden intervenir, opinar, porque aquí no es que cuando definimos un experimento, las cosas tienen que estar así, de esa manera, ¿no? A lo que me refiero es que imagínense ustedes la cantidad de posibles experimentos, ensayos clínicos o preclínicos que se pueden hacer no solo con animales, sino con personas, pero ya pensemos en animales, que somos veterinarios nosotros, pero la cantidad de ensayos clínicos, preclínicos, experimentos que se pueden hacer desde ratones hasta cualquier otra especie animal. Entonces, vayan pensando que ahora voy a tratar de compartirles un poco más de información en relación a esto. Y si tienen dudas, bienvenidas. Si tienen puntos de vista, mejor todavía, ¿ya? Opiniones o críticas. Entonces, ayer... ¿Alguien levantó la mano o qué? ¿Sí? Ah, Paul, ¿qué pasó? ¿Por qué pide ingresar? No, Paul. doctor, estoy cambiándome a la PC nada más. Me he cambiado de cuenta. Disculpe. Ah, ya, ok. Ok, muy bien. Entonces,
Les decía ayer que dentro de estos ensayos o experimentos con animales, ¿no? Tenemos varias, se puede medir infinidad de cosas, no solo lo que está listado acá, sino muchas cosas más dependiendo lo que yo esté evaluando, ¿no? Si es una intervención, una droga, una vacuna, una nueva vacuna, una combinación de vacunas, lo que ustedes quieran. Y dentro de esas cosas, bueno, se mide eficacia, que ya vamos a definir un poquito más adelante, se mide toxicidad, se mide farmacocinética. Yo les contaba este ensayo que estamos haciendo en campo con algunos perros. Se mide seguridad, se evalúan dosis, incluso modelos computacionales. Y creo que ahí nos quedamos. Y las fotos que ustedes ven precisamente corresponden a esa evaluación in vivo en cerdos de este equipo de la época del COVID, ¿no? Por eso que nos ven a todos así bastante bien protegidos, unos con mascarilla, con la careta que se usaba ahí en esos tiempos. En fin. Bueno, los beneficios que se obtienen en realidad de la investigación con animales, de los experimentos, de los ensayos clínicos o ensayos preclínicos, si lo quieren mencionar así, son enormes, ¿no? Acá hay un listado de algunos de los beneficios que se han obtenido con el uso de animales para tratamientos y para diferentes cosas en medicina en general, en ciencias de la salud, ¿no? Porque hay muchas cosas que se trabajan con un propósito que es encontrar una vacuna, una cura, un tratamiento para personas, pero que muchas veces también se puede aplicar en animales, ¿no? Es el caso de los diabéticos, si ustedes miran acá, ¿no? Para determinar que el adecuado uso de la insulina en diabéticos, en personas, y de repente en algunos perros, si es que alguien hace tratamiento en perro, porque la enfermedad existe, se han utilizado perros en la estandarización de las dosis, en la verificación de que la insulina se podía utilizar como un tratamiento continuo en los diabéticos para evitar las consecuencias que seguramente más de uno de ustedes lo debe saber. Se utilizaron perros. Estoy tomando algunos de los ejemplos que ustedes tienen listados en este slide. Trabajos de los famosos inhaladores para, para las personas que sufren de asma se han hecho en cuyes y en conejos, ¿no? Se han utilizado, se han hecho experimentos, se han hecho ensayos preclínicos antes de pasar a las personas en ensayos clínicos para el uso de estos inhaladores. Y ahí tienen, estos de acá son ejemplos, no son todos, obviamente, pero ahí tienen ustedes un listado de la utilidad que puede ser el hacer estos experimentos bien diseñados con sus documentos de ética para el manejo adecuado de los animales, ¿no? La penicilina tan utilizada se empleó en su uso en ratones. Y si alguien, bueno, si alguien tiene curiosidad y quiere meterse alguno de estos temas, a ver cómo es que hemos llegado a investigar o a producir vacunas, como en el caso de la polio, que se utilizó en ratones, cómo hemos llegado, tienen seguramente un largo recorrido. Y se sigue evaluando diferentes, no es que la insulina ya para diabéticos y ahí quedó, seguramente hay grupos de investigación que trabajan con otro tipo de drogas o con la misma insulina y se siguen utilizando porque no hay forma de saltar a los humanos. Cuando digo saltar es brincar de in vitro a humanos, ¿no? No hay forma de esquivar ese eslabón en la cadena que no sea el uso adecuado, ¿no? De perros. Parkinson, ¿no? En la enfermedad de Parkinson se utilizan mucho a los monos por la semejanza que tenemos, pues, ¿no? Ya saben ustedes que más, no me acuerdo cuánto es, pero como el 95% genéticamente casi somos muy cercanos y parecidos a los primates no humanos, ¿no? Es simplemente para que ustedes vean la cantidad de experimentos. Imagínense cuántos experimentos deben haberse hecho para llegar a la vacuna de polio, ¿no? O cuántos trabajos, experimentaciones y ensayos clínicos se deben haber realizado, o cuántos perros y cuántos cerdos, cuántos porcinos se deben haber utilizado en las prácticas del trasplante de riñón. De hecho, si ustedes van al Instituto Nacional de Salud del Niño,
Es realmente impresionante la cantidad de equipos y en un lugar muy bien equipado, muy bien preparado para los entrenamientos en cirugías y cirugías de cardiovascular y cirugías de quemaduras, ¿no? De las personas que se han sufrido quemaduras, tienen un espacio para animales y tienen sus salas muy bien equipadas para el manejo de estos experimentos con animales, ¿no? Y si hablamos de avances en medicina veterinaria, aquí nuevamente tienen un listado de vacunas que se han desarrollado luego de varias pruebas, ¿no? Ahorita yo les voy a mostrar más o menos el tiempo que demora, pero es muy variable. Vacunas que se han desarrollado para, bien sea para el campo de mascotas o para animales de producción, ¿no? O incluso para animales de vida silvestre. O en fin, ahí tienen ustedes solo algunos ejemplos. De repente si vamos a la parte de perros, las vacunas de lepto, contra leptospira me refiero, ¿no? Contra hepatitis, parvovirus, para influenza, la tos de la perrera, para rabia. Todas esas vacunas que ahora utilizamos de manera cotidiana han pasado por todos estos experimentos, ¿no? Previos, seguramente desde in vitro hasta especies menores, como el ratón, la rata, cuyes, hasta que finalmente llega a la evaluación en los animales de mayor interés, ¿no? Como sería en el caso de los perros y todo este listado de vacunas, o lo mismo para gatos, o el caso de zorros, ¿no? Que es una vacuna, en Europa, ¿se acuerdan la clase de la doctora Micaela de la Puente, que hablaba de ese trabajo de cómo fue la rabia en zorros en Europa y el control de rabia a través de esas vacunas orales esparcidas como baits, ¿no? Como galletitas, ¿no? Como estas croquetas que conocemos para la alimentación de animales, o en cerdos, en caballos, en vacas, en aves, en conejos, en fin. Solo es un ejemplo de la cantidad de vacunas que se manejan en diferentes especies animales y que obviamente han pasado este, eh, por toda esta ruta, ¿ya? Desde los primeros, buscar la posibilidad, incluso viene desde más atrás, ¿no? Porque es producir los antígenos, evaluar los antígenos, o evaluar proteínas que podrían ser antigénicas o podrían ser inmunogénicas, pasar por, de repente, cultivo de linfocitos o de células, probarlo ahí antes de pasar a especies animales hasta llegar sea el hombre o sea alguno de estas especies que les estoy mencionando. Entonces, estos dos slides me abren el camino para conversar un poquito con ustedes. No quiero detenerme demasiado, pero es importante cuando hablamos de ensayos clínicos en epidemiología, y el otro día, con las preguntas de ustedes, con los comentarios que hacía Marcia, ¿no? De los ensayos preclínicos y clínicos, sí, efectivamente, ¿no? Cuando ya hablamos de investigación clínica o ensayos clínicos, seguramente en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a humanos, como lo que hemos tenido muy cercano, que es el tema del COVID. También, antes de pasar un poco, recorrer las diferentes fases, recuerden que cualquier droga, fármaco, vacuna, lo que fuera, ¿no? O proteínas, como se maneja ahora mucho, las proteínas recombinantes, pueden tener un beneficio, pero puede existir la posibilidad de efectos adversos, ¿no? O sea, puede tener un riesgo. De repente la vacuna es muy buena, piensen en polio que les comenté el otro día, sí, hay un mínimo de individuos que al recibir la vacuna de polio el virus revierte y se hace maligno, ¿no? Se hace patogénico, se hace malo. Entonces, ese es un riesgo. Pero si uno coloca en la balanza el riesgo y el beneficio, si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, entonces la medicina, la vacuna, la droga, la intervención, lo que fuera, entra a trabajar. A veces el riesgo, y dentro, cuando digo riesgo, me refiero incluso los efectos adversos, ¿no? A veces los efectos adversos no son tan evidentes inmediatamente, sino son a largo plazo, ¿no?
Por eso es que cuando una droga o una vacuna, un medicamento sale al mercado y se comercializa y se empieza a utilizar, ahí no acaba la historia, porque viene el seguimiento de grupos de pacientes o de animales, si fuese el caso, en lo que hay que seguir monitoreando para ver si los efectos adversos no ocurren muy alejados del tratamiento, ¿no? Es el caso de cloranfenicol, ¿no? El cloranfenicol salió, se empezó a utilizar y creo que muchos recurrían ¿no? En el siglo pasado, por ahí entre los años 60, 70, 80, mucha gente se medicaba y los médicos también lo recetaban, el cloranfenicol, ¿no? Y después entró a animales y todavía se sigue utilizando, aunque no debería, porque los efectos del uso del cloranfenicol se perciben después de mucho tiempo, ¿no? Y de ahí vienen las recomendaciones del retiro del mercado de una serie de drogas que normalmente se venían utilizando. O sea, lo que quiero decir es que una vez que terminamos en la fase 4 y se empieza a emplear vacunas o drogas o fármacos, no quiere decir que ahí se acabó, sino que tiene que seguir evaluándose esa balanza que ustedes ven acá, ¿no? Esa balanza entre el riesgo y el beneficio. Entonces, si en algún momento el riesgo es muy elevado, de tal forma que sí produce controla algunas infecciones, pero también produce aplasia de la médula ósea, entonces cuidado, es el momento de retirarlo y en el camino seguramente habrán surgido otras drogas, ¿no? Otros medicamentos, como sucede, ¿no? Aparecen nuevas drogas, nuevas drogas, nuevas drogas. Ok, entonces, ¿qué cosa es lo que se hace cuando uno pasa a la investigación clínica en humanos? Y no es que nosotros por veterinarios tengamos que desconocer esto, ¿ah? Dentro de ensayos clínicos, por eso se lo presento. También es importante que los veterinarios conozcamos de esto, porque son muy similares en varios aspectos a los trabajos que haríamos con animales. Entonces, en la fase 1, después que ha pasado el recorrido por animales, en la fase 1, ya con personas se mide seguridad y dosis. Entonces, acá yo puedo manejar diferentes concentraciones o diferentes días, ¿no? Obviamente, después de haberlo probado en animales, yo tengo una idea mucho más clara de cuál va a ser la concentración y cuántos días va a ser el tratamiento, o si fuese una vacuna, cuántas dosis, en qué concentración. Cuando digo de concentración, no hablo en centímetros cúbicos, son mililitros, ¿no? Sino cuántas unidades o cuántas bacterias o cuántas partículas o qué cantidad en microgramos o miligramos de la proteína, en fin, ¿ya? Entonces, en esta fase inicial para humanos, más o menos se pueden utilizar, se recomienda, entre 20 y 100 voluntarios, que puede ser que estén sanos, como ha sido el caso de las vacunas que hemos visto recientemente, o que tengan la condición, la enfermedad, ¿no? Por la que yo esté trabajando. Si acaso es una droga, un fármaco que va a controlar una enfermedad, supongamos tuberculosis, si yo tengo una droga nueva, obviamente tengo que buscar individuos con la enfermedad, con tuberculosis, para ver si funciona, pero también, por seguridad, tengo que trabajar con individuos sanos. De repente sí funciona para tuberculosis, o sí funciona para Chagas, o sí funciona para X enfermedad, pero tiene efectos adversos muy serios. La droga que funciona, ustedes saben que para Chagas, si se detecta Chagas en etapa aguda, solo hay dos drogas que son efectivas. Estoy tratando de recordar el nombre. Una es el Nifurtimox y la otra se me fue el nombre de la cabeza ahorita. Hay solo dos drogas y no hay más. En el mercado, en el mundo, no existen más drogas. Se hacen estudios para buscando otras drogas, pero no hay más. Entonces, a pesar de que una de ellas, no me acuerdo ahorita cuál, Nifurtimox, y la otra es Besnidazol, ¿ya? Producen efectos adversos con cierta frecuencia, o sea, no es uno en 1 millón, ¿no? Es un poco más el efecto adverso. ¿Y cuál es el efecto adverso? Puede producir convulsiones, o sea, puede producir alguna no, estoy medio trabado hoy día. Pueden producir sintomatología nerviosa, ¿no?
en individuos que reciben el tratamiento. Creo que es con el nifurtimox. Pero, sin embargo, como no hay otra droga más en el mercado, entre esas dos, es muy difícil conseguirlas. De hecho, no se vende en cualquier farmacia, se venden desde el Ministerio de Salud, es el que provee de estas medicinas que vienen importadas. Entonces, a pesar de que puede tener ciertos riesgos, cuando hay que hacer el tratamiento contra Chagas en etapa aguda, no queda otra opción, jugársela un poco, ¿no? Pero en esta etapa de la que estoy hablando, de fase 1, entonces yo necesito estos dos grupos de individuos, tanto sanos, para ver qué cosa es lo que sucede con la droga, y individuos enfermos para ver si efectivamente está controlando la enfermedad, ¿ya? Entre 20 y 100 voluntarios es la recomendación. Esto puede demorar dependiendo de la enfermedad, dependiendo del evento con el que yo esté trabajando, puede demorar varios meses, dependiendo del tipo de medicamento y la forma en la que se tenga que emplear. Vuelvo al ejemplo de Chagas, si es Chagas y necesito darle por 15 días, pero monitorear después hasta por un mes o 60 o 90 días más, entonces ese es el periodo que eventualmente podría tardar la fase 1, pero en algunas circunstancias, supónganse que es una vacuna, como las vacunas del COVID, no se pueden medir tan rápido, ¿no? Por lo menos se necesitaba de unos 6 meses hasta quizá un año para ver si esa vacuna podía proteger o no a los individuos que lo estén recibiendo. Entonces, repito, depende de qué enfermedad, depende de qué cosa yo esté evaluando. Como estaba diciendo, se miden, puede eventualmente medirse diferentes dosis, porque ya tengo yo los estudios en animales, ¿no es cierto? O rangos, reacciones adversas, toxicidad, etc. Y ojo que cuando digo reacciones adversas, si nunca han visto un experimento, y los que han trabajado podrán darme la razón, puede ser muy variado, desde decaimiento, fiebre, malestar general, dolor en la zona de inoculación, si acaso es una inyección, diarreas, estreñimiento, enrojecimiento, en fin, todo lo que se les pueda ocurrir. O sea, son individuos, si son individuos sanos, cualquier manifestación que pueda venir después de recibir la droga o la vacuna. Si son individuos enfermos, lo mismo, ¿no? Porque puede ser un individuo, es un tratamiento, pero el individuo está enfermo y entonces tiene fiebre, sí, pero si la condición empeora, si la fiebre se eleva, si los dolores son más marcados, si existen vómitos, cualquier cosa que venga después de una vacuna o de un tratamiento, entonces se consideran reacciones adversas y todo eso se va reportando. Ojo, esto que les estoy comentando, todo eso va, ya más adelante les voy a hacer algún comentario sobre ensayos clínicos de guías que existen, pero todo se va documentando, todo. Realmente un ensayo clínico tiene que tener documentado absolutamente todo registrado. Bueno, ahora es más fácil de repente en la computadora, y muchos utilizan estos aparatos electrónicos, los celulares, pero tiene que dar todo tiene que estar documentado. No puede ser nada más que uno de estos pacientes diga, yo tuve fiebre. No, tiene que ser a los cuántos días u horas, ¿no? Hasta cuánto fue la fiebre, cuánto tiempo persistió, cuántos días estuvo con fiebre, o cuántos días hubo dolor de cabeza, qué cosa tomó para el dolor de cabeza, con qué intensidad fue el dolor, en qué momento del día, en fin, todos los detalles que ustedes se pueden imaginar se van registrando en un buen ensayo, ¿no? En un buen ensayo clínico. Y nuevamente medir el beneficio y el riesgo, que es lo que les estaba diciendo. Se calcula, estos datos que les voy a decir, que les voy a contar acá, tampoco lo tomen así como ley o como algo que está escrito en piedra, ¿ya? Varía muchísimo, pero se calcula que el 70% de las drogas pasan a fase 2. Es decir, si yo tengo 10 candidatos que están en fase 1, ¿no? En todo esto que les estoy contando, solo 7 van a pasar a fase 2, a la siguiente fase.
¿Qué quiere decir? ¿Por qué no pasan? De repente, porque tienen mucho riesgo, o sea, produce mucha reacción adversa, ¿no? Efectos adversos. Puede ser que no sea realmente lo que se esperaba. Si es una enfermedad y que tenía que curarla, de repente no la cura. No, creo que 100%. Si una vacuna no hace eso, entonces a mí no me interesa. No paso a la siguiente fase. ¿Ya? Si un tratamiento se supone que debe curar la enfermedad en 4 días, ¿no? Y no lo hace, lo cura en 15, entonces a mí no me interesa, porque no, necesito que la enfermedad se controle en 4 días. Por eso le digo, depende de qué enfermedad, depende de qué variables, qué parámetros le estoy pidiendo que haga la intervención, la vacuna, el fármaco, la droga, lo que sea, qué cosa es lo que yo espero de ella. ¿Ah? ¿Cuánto espero que funcione? De ahí que algunos se quedan y otros pasan a fase 2. No está mal, 70% digamos no es de muy bajo, pero de 10, 7 pasan, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Por qué 70%? O sea, ¿por Ese qué es, le digo esto? por eso les decía, no es una cifra exacta, ¿no? Pero se calcula que de 100 drogas que se evalúan para tuberculosis, para tomar una enfermedad, o para malaria, 70 van a pasar, o sea, 70 han respondido a lo que yo estoy evaluando. Son seguras y son eficaces. Eso es lo que se ha conseguido en la fase 1. Puede ser menos, ¿no? De repente puede ser 60 en algunos casos, puede ser 65, puede ser 80 en otros, ¿no? Dependiendo de lo que yo esté midiendo. O sea, este dato de 70 no es una cosa exacta, ¿no? Si de repente yo agarro 10 candidatos de vacuna y a lo mejor 8 pasan esta primera fase. Según mis criterios y según lo que yo espero, 8 pasan. Entonces, estoy hablando de 80%. Pero en términos generales, de todas las drogas y todas las vacunas que se evalúan para humanos, más o menos el 70% pasa a la siguiente fase. Los demás se quedan en la fase 1 y de ahí entran al olvido o entran a seguir siendo evaluadas con mayor detalle, ¿no? A ver qué cosa es lo que pasó. ¿Quién me preguntó? No vi quién, perdón. ¿Gonzalo fue? Yo, Amílcar. Amílcar, ya. Sí, o sea, no lo tomen así como, 70%, entonces yo tengo 10 candidatos y solo tienen que quedar 7, ¿no? De repente pasan 8, de repente pasan los 9, ¿no? Yo tengo 10 proteínas y a lo mejor las 9 de ellas son seguras y van mostrando cierta eficacia y pasan 9, ¿ya? Son datos estimados, ¿correcto? ¿Sí, Amílcar? ¿Está bien? Ok, Sí, doctor. ok, perfecto. Seguimos entonces si no hay más preguntas o comentarios. Fase 2. Entonces, los que pasaron la fase 1 entran a fase 2. Fase 2 vuelve a medir eficacia y sigue midiendo efectos adversos, ¿no? Aquí ya no son 50, 80, 100 voluntarios. Aquí ya entran muchos más, 300, quizás 400 voluntarios. Todos estos, como yo estoy midiendo eficacia, ¿no? Y efectos adversos, ya les dije, se reporta absolutamente todo, todo se reporta. Cuando yo estaba con esto de la vacuna que les conté con el grupo de Cayetano, porque hubieron dos, ¿no? Uno por San Marcos y uno por Cayetano, todos los días, no me llamaban, pero todos los días recibía un WhatsApp de la monitora, que tenía seguramente a su cargo un grupo de personas, y todos los días a la misma hora me enviaba un WhatsApp preguntando cómo estaba, ¿no? Y si había tenido fiebre, y si había tenido fiebre, cuánto había sido. Así, todos los días, rigurosamente, hasta que me sacaron del estudio, me estuvo enviando WhatsApp. Cuando se acabó el estudio, sí se despidió y me dijo, listo, hasta aquí nomás, hasta luego. Pero son varios cientos de voluntarios. Quizá en algunos casos, dependiendo de lo que fuera,
podemos hablar de algunos miles, ¿no? Pero usualmente son cientos de voluntarios en esa fase 2 que pueden estar enfermos. Y otra vez, dependiendo de lo que yo esté evaluando, puede durar meses o a lo mejor puede durar años. Ojo con los tiempos, ¿ya? Porque en la fase 1 hablamos de meses, en la fase 2 estamos hablando también de meses o quizá años. Es muy parecido a lo que me acaba de preguntar Milcar, ¿no? ¿Ese 70% es así, 70%? No, puede variar. Entonces, la fase 1 también puede variar. A lo mejor la fase 1 requiere 1 año y medio, y hablamos de 18 meses. La fase 2 de repente requiere 24 meses, ¿no? O sea, 2 años o 3 años. Y vayan ustedes entonces, les hago hincapié en el tiempo, para que ustedes mentalmente vayan diciendo, ah, caramba, esto demora medio año, lo otro estamos hablando quizá de 1 año y medio, 2 años. ¿Cuánto tiempo está pasando desde que empezamos a trabajar con humanos? ¿Cuánto tiempo está pasando ya? Porque aquí todavía no está en el mercado. Aquí no es que ustedes van a una farmacia o alguien llega a algún sitio para que lo vacunen. Todavía. Estamos en fase 2, ¿ya? Se vuelve a evaluar la seguridad del producto, del fármaco, de la vacuna y obviamente su beneficio. Porque recuerden que estamos buscando esto, ¿no? Que haya un beneficio mayor que el riesgo o los efectos adversos. Nuevamente, un estimado, solo un estimado, la tercera parte pasa a fase 3. Así en la primera, de 10 pasan 7. Aquí, si esas 7 continúan en fase 2, la tercera parte, o sea, vamos a decir, unos 2, ¿no? 2 o 3 de esos que partieron recién pasan a la fase 3. Se van quedando porque no hay eficacia, porque empiezan a haber efectos adversos. De repente el efecto viene en 8 meses, no es inmediato, ¿ya? ¿Se acuerdan los temores que habían alrededor de las vacunas contra el COVID-19? Habían muchísimos, ¿no? Porque decían que los efectos iban a venir después de 1 año o de varios meses posterior a la vacuna. Bueno, también había mucho de propaganda falsa a través de las redes, ¿no? Pero puede darse el caso que yo necesite seguir monitoreando a mis pacientes humanos por 2 o 3 años. Entonces, esto ya va extendiendo entre fase 1 y fase 2. Podríamos estar hablando de al menos un par de años, quizá un poquito más, dependiendo con lo que yo esté trabajando, ¿ya? Hasta ahí vamos 2 fases. Esos que pasan la fase 2, ¿no? Entran a la siguiente evaluación, que es la fase 3. Nuevamente, eficacia y reacciones adversas, ¿ya? Salimos de fase 2, de repente 2 años después, recién invito a personas, y aquí hablamos por miles, de voluntarios. ¿Alguno de ustedes ha participado en ensayos clínicos? Ustedes han participado, no dirigido, participado en ensayos clínicos? Cualquier ensayo clínico, ¿alguna vez han participado? ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? Pensé que sí, alguien, pero bueno. Acá todavía en el Perú no hay mucha... ¿qué fue esa carita? Todavía no hay mucha costumbre quizá de participar. Yo diría que hay mucho temor de que algo me pueda suceder, ¿no? Tampoco digo que hay que ser arriesgado y meterse en todos los ensayos clínicos y de repente por ahí me resulta dando alguna cosa extraña. Pero en otros países, en Europa, en Norteamérica, hay más costumbre de participar, las personas estoy hablando, de participar voluntariamente en algunas de las fases de ensayos clínicos, ¿no? Yo sí he tenido oportunidad de participar en algunas, buscando también mi seguridad, ¿no? Tampoco en cualquiera, pero por ahí en una de respuesta nerviosa, con un control, ¿no? Cosas de esas, o dar una muestra de sangre y algo de tejido para análisis de genética, y cosas por ahí, ¿no? Tampoco de inoculaciones, mi participación dentro de las vacunas que se probaron para el COVID, ¿no? Pero bueno, quise preguntarles esto porque
quería saber si, si alguno había participado en algún ensayo clínico de esto, ¿no? Porque a veces invitan o ponen avisos invitando a voluntarios. En fin, fase 3 nuevamente son voluntarios. Esta fase 3 sí es un poco más extensa, ¿no? 4 años, ¿hay una pregunta ahí? Carla, ¿no hay qué? Perdón, se me fue tu mensaje. Que no No hay había una buena difusión en sí de invitar a la gente a los ensayos. Es posible, ¿ah? Es posible que no exista esos canales de invitar a voluntarios. En otros países, cuando invitan a estos voluntarios en estas fases, hay algún incentivo, generalmente económico, ¿no? Además que si uno participa, digamos en mi caso, yo participo, me toca placebo, mi premio, entre comillas, es que me van a vacunar, ¿no? Me van a dar la vacuna o me van a dar el tratamiento, si fuese el caso, o algo. Ese va a ser mi recompensa por mi participación, por mi sacrificio, ¿verdad? Pero en otros países, cuando piden voluntarios en algunas de estas fases, a veces hay una recompensa económica, tampoco enorme, o sea, no piensen que se paga $5,000 por la participación, no, muchas veces es $50 o $100, pero ya por lo menos eso asegura la participación de las personas, ¿no? Algún incentivo por prestarse a ser voluntario en esto. También depende del nivel de riesgo que puede existir en alguna de estas fases, ¿no? Lo que yo les comentaba, me sentaron en una máquina con un control como un joystick y tenía que apuntarle algunas cosas ahí, me iban midiendo los reflejos seguramente. Eso no corro ningún riesgo, pero a veces solicitan voluntarios para vacunas contra la gripe, con el resfrío común, ¿no? Hacen estudios de inmunología, entonces uno es expuesto a alguno de estos virus y la vacuna. Entonces sí, ahí hay un poco más de riesgo, la recompensa por participar es un poquito más elevada. Acá en el Perú, de hecho, hay ensayos clínicos y como menciona Carla, de repente lo que no sabemos o lo que no nos enteramos porque no hay suficiente difusión de los ensayos. Y eso limita, obviamente, la participación de las personas, ¿no? Bueno, gracias Carla por el comentario, en esta fase 3, nuevamente decía, hay miles de voluntarios, se mide eficacia y puede ser que dure más de un año, 2 años, 3 años o 4 años. Se mide efectos adversos, lo que les comentaba hace un rato, pero a largo plazo, ¿no? Lo que podría suceder. Seguramente, no he buscado, pero seguramente deben haber salido ya algunos trabajos sobre las vacunas de COVID y quizá algún efecto adverso. No lo he buscado, pero ahorita me acaba de dar la curiosidad de ver si existen ya algunos reportes de efectos adversos contra las vacunas del COVID, que las hemos estado utilizando durante todos estos últimos años. Estoy casi seguro que por ahí alguien ya publicó, porque también hay que publicar, si no hay nada, o si existe algún efecto adverso de 1 en 10 millones, seguramente alguien lo va a publicar también, o ya está publicado, ¿ya? Hay que tener cuidado acá con la seguridad de los datos, en realidad en todo el recorrido, y lo mismo que antes, dándoles algunos porcentajes, más o menos aquí la cuarta parte, si quieren verlo de esa manera, recién pasa a la cuarta y última fase. O sea, miren cuánto demora la 1, cuánto demora la fase 2, cuánto demora esta fase 3, y si sumamos, de repente ya estamos, a ver, si fuese 1, un par de años acá, van 3 y unos 3 años, estamos alrededor de unos 5, 6 o 7 años ya. ¿Ya? Fíjense, ¿eh? No estoy contando todo el periodo de trabajos en el laboratorio exclusivamente in vitro, ni tampoco estoy contando el periodo que pueden haberse hecho los ensayos preclínicos en animales. Si eso demoró 3, 4 años, ahora agréguenle otros 5, 6 o 7 años, recién hasta la fase 3. O sea, ya estamos hablando de no menos de una década, ¿no? De unos 10 años. ¿Ya? No sé si esto es
es nuevo para ustedes, si alguna vez lo habían visto o se habían imaginado, pero recién estamos en fase 3 con algunos miles de personas, y desde el inicio hasta aquí puede haber pasado no menos de una década. O sea, las vacunas que utilizamos ahora, las medicinas que vamos a las farmacias y compramos y tomamos, con la seguridad de que el Panadol me va a quitar el dolor de cabeza o va a bajar la fiebre y no tiene efectos adversos, a no ser que yo tome en exceso, ¿no? Ese tipo de cosas no se consigue de un día para otro. Hasta aquí ya podríamos ir pensando en no menos de una década. Una década. Sigo a la última fase. A no ser que haya algún comentario, levantan la mano y los escucho. Finalmente, la fase 4. Seguridad y eficacia. Aquí son más. Son miles. ¿Cuántos subieron para la vacuna del COVID? Habían, creo que San Marcos eran 3.000 y también fue como Cayetano unos 3.000. O sea, estamos hablando como unas 6.000, 7.000 personas, sin contar lo de vacuna gay. Sin contar esos. Pero hasta aquí, en esta etapa, estamos hablando de varios miles, ¿no? De muchos más incluso, dependiendo de lo que se esté evaluando. Porque si recuerdan, el COVID que lo hemos vivido, y cuando empezaron a aparecer las vacunas, había una página que no se las he puesto acá, pero había una página donde aparecían todos los ensayos clínicos en general para tratamiento y de vacunas que estaban corriendo en todo el mundo. O sea, si acá en el Perú hubieron estos 2 centros de ensayos clínicos para la vacuna de los chinos y alguna otra vacuna, imagínense en todo el mundo cuántos miles de voluntarios habrían donde se estaba probando exactamente lo mismo. O sea, no solo se probó en Perú, se probó en muchos lugares, ¿verdad? En muchísimos lugares, incluso ensayos clínicos más grandes, europeos o americanos. Recuerdo por ahí conocí a una persona que se había inscrito en un ensayo clínico que de una farmacéutica o vacuna, no me acuerdo, en fin, del COVID. También tenía que ver con el COVID, pero estaba inscrito en un ensayo clínico de Alemania. Y Alemania me imagino que tendría aquí en el Perú a sus encargados para seguir reclutando personas, voluntarios, y hacer las evaluaciones. O sea, pueden ser ensayos de enorme envergadura, más allá de un solo país o una sola región, ¿ya? En esta etapa, entonces, hablamos de miles, ¿no? Varios miles de voluntarios. Cuando se acaba esta etapa, o sea, si el producto, la droga, lo que fuera, el fármaco, funciona, entonces recién puede conseguirse la autorización, el registro, para poder salir al mercado, ¿no? Entonces, de ahí ya recién decimos, la vacuna de influenza, la vacuna de polio, la vacuna de malaria no hay, la vacuna de Mpox, la vacuna de viruela, si acaso, ¿no? Recién sale, ¿eh? Y después todavía viene el monitoreo que les estaba comentando antes, ¿no? Una vez que empieza a utilizarse, salen las farmacéuticas, tengo mi vacuna, la vacuna de Pfizer. Ya, sí, después hay que seguir monitoreando, No es que se acabó todo el tema, ¿no? Pero completar esta fase 4, ¿no? Y asegurar que el producto funciona y que no tiene efectos adversos, o alguna vez cuando ustedes leen todas esas cartillas de información sobre un fármaco, ahí empiezan a describir todos los efectos adversos que podrían existir y el porcentaje o la frecuencia con la que se pueden presentar, los más comunes, los menos comunes, los muy raros, ¿no? Si se detienen a leer, van a encontrar eso. Están todas las indicaciones. ¿Por qué? Porque toda esa información viene de la colección de datos sistematizados desde la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Y en la fase 4 uno puede lanzarse al mercado, pero así, ¿no? Siempre. No se olviden de esto, ¿no? Beneficio y riesgo en la balanza. Yo puedo consumir o puede utilizarse esa vacuna, pero
puedo consumir, puede utilizarse el Panadol, paracetamol, pero, ¿no? Pero, vienen todos los efectos adversos posibles, así sean mínimos o muy pocos frecuentes, así como lo denominan, ¿no? Se evalúan todas las normas de buenas prácticas de producir la droga o la vacuna, el mismo diseño del estudio, la ejecución, el monitoreo de los pacientes, estoy un poco en esta parte, ¿no? Las auditorías, los registros, por eso es que tiene que quedar todo registrado, porque las farmacéuticas o los que producen las vacunas y las drogas, tanto en humanos como en animales, ¿no?, pueden ser motivo de auditoría, de chequeo, ¿no? Llega una empresa autorizada, es como el ISO, ¿no? Llega y puede preguntar cualquier cosa del ensayo clínico en cualquiera de las etapas y uno tiene que tener la respuesta y los registros que soportan esa respuesta. Entonces, no es pequeña cosa. Para los que alguna vez han intervenido y si alguna vez van a intervenir en un ensayo clínico, no es pequeña cosa. Pueden ser digitales o impresos, pero hay que tener absolutamente todo guardado hasta por un periodo mucho más largo desde que ya puede utilizarse. En el caso de la vacuna, o sea, ya se cerró el estudio, se acabó, no me acuerdo cuándo, vamos a decir, septiembre del 2022 se acabó el estudio, ya se puede utilizar la vacuna, tiene una eficacia, si tiene efectos adversos son A, B, C con cierta frecuencia, ¿no? Y ahí queda todo registrado y guardado. Después viene el monitoreo post-uso comercial de esa vacuna, ¿ya? Existen diferentes páginas web mundiales, se han hecho ya mundiales. Una de ellas es el de la FDA de los Estados Unidos, ¿no? Donde estas páginas han armonizado o han dado directrices, son directrices, guías, una especie de armonización, como dice en esta parte, de todos los procedimientos y requerimientos que se necesita para el registro de productos en personas. No cualquiera llega a producir un producto desde cero hasta el mercado sin pasar por todas estas exigencias, ¿ya? No es sencillo, toma tiempo, toma muchísimo esfuerzo y también muchísimo, lo voy a poner en dólares, muchísimo dinero llegar. Por eso a veces hay estos temas que salen entre que y las ganancias que va a tener una farmacéutica, una empresa, a raíz de la producción y uso de ciertos medicamentos o de vacunas, ¿no? De repente se juega mucho de eso también, porque claro, si hasta antes de esto estábamos calculando que podrían haber pasado unos 10 años, todavía aquí, en la fase 4, de repente pasan otros 2 o 3 años, estamos hablando de repente de cerca de 15 años de inversión y todavía las ganancias hasta aquí son cero. Hasta aquí no ha habido ninguna ganancia, más allá del prestigio de haber obtenido algo, no hay ninguna ganancia, la ganancia recién va a comenzar, ¿ya? Entonces aquí es una especie de resumen de todo lo que podría pasar y lo que podría demorar en las diferentes fases, ¿no? Si hablamos desde el inicio, desde que empiezan a investigarse diferentes compuestos, alcaloides, drogas, partículas, proteínas, etcétera, hasta la fase preclínica, podríamos, ojo, son estimados, por favor no lo tomen así tan rígidos, ¿ya? Son estimados, pero hasta ahí estamos hablando más o menos de unos 6, 7 años. Todo lo anterior, antes de llegar a los ensayos en humanos, puede haberme demorado unos 7 años. De hecho, así demora con la constancia y con los gastos todo listecito. Cuando no existe y uno tiene baches en el camino, cuando hablo de baches me refiero a que se me acabó la plata, hasta que no vuelva a conseguir no puedo avanzar, obtuve otro proyecto o conseguí otros fondos y después, ¿no? Que es lo que sucede en el caso de nosotros. Venimos nosotros trabajando buscando proteínas inmunogénicas para Echinococcus de hace más de una década, ¿no? No podemos avanzar de manera continua porque dependemos de los fondos. Las farmacéuticas, sin embargo, que tienen fondos continuos destinados a esto, le puede tardar unos 7 años, ¿no?
6,5, 7 años. Ensayos clínicos, ¿ven? Más o menos fase 1, 2, 3. Ahí tienen ustedes cerca de 7 años. Después, fase 4, y después viene la revisión, ¿no? Los chequeos, si todo está correcto. Viene la fase 4 y listo, la comercialización. ¿Ok? Entonces, si sumamos, tenemos más o menos 6, 13, 14, 15 años. Todo lo que nosotros tomamos o que recibimos como vacunas, más o menos puede haber tomado unos 15 años. 15 años. Ahora bien, miremos el otro tema. De unos, nuevamente repito, no me tomen así tan literalmente, ¿ya? De unos 10.000 compuestos que yo puedo estar investigando desde el inicio, ¿no? En la sospecha de que esta planta tiene un alcaloide, ya desde ahí, más o menos, de unos 10.000 compuestos que se evalúan, solo 250 llegan a la fase preclínica en animales, ¿ya? ¿Cuántos de esos pueden llegar a fase 2? Apenas 5. ¿Y cuántos de estos pueden llegar a fase 4? Aprobado, 1. Esa es más o menos la cantidad. Cuando decimos ya tenemos la vacuna de influenza, recuerden que eso viene de aquí, de aquí, de aquí, ¿ya? Dependiendo de qué estemos hablando, obviamente, ¿no? En fase 1, hasta 100, algunos cientos, miles, y acá faltó fase 4, estamos hablando de varios miles de miles, ¿no? Varios miles de pacientes. Ese es más o menos todo el recorrido. Esta imagen es bien interesante porque resume un poco lo que les estaba tratando de explicar. Todo el recorrido desde 0 hasta fase 4. Fase 4 en humanos, ¿no? Todo ese recorrido, unos 15 años, más o menos esa es la relación desde que comienzo con 0 y varios compuestos hasta que llego a obtener uno, que es el que se va a comercializar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está muy callado, estoy hablando demasiado. ¿No? Ok, bueno, sigo. Muy bien. Como los ensayos clínicos y preclínicos, en realidad, todos estos experimentos han tomado mucho auge, ¿no? Existen por todos lados, en todas las enfermedades, en muchas especies animales y humanos. Han salido con el tiempo ciertas guías. Hay varios en realidad, pero yo les quería hablar sobre esta que me parece una bastante muy buena y que he tenido la oportunidad de usarla incluso en uno de los trabajos que hicimos con ovejas y con equinococosis. Y estas guías son acuerdos, ¿no? Establecen acuerdos internacionales. O sea, es más, incluso en algunos journals internacionales, cuando uno va a publicar o intenta publicar un ensayo preclínico o clínico, le exige que utilice algunas de estas guías, que son unas pautas muy bien ordenadas de cómo debe hacerse y reportarse los ensayos clínicos o preclínicos, porque ya les digo que a mí me pidieron que lo ponga bajo estas guías, el trabajo que hicimos con ovejas, ¿no? Para equinococosis. Una de esas guías, es esta de aquí, la que les estoy mostrando. Las guías que se llaman Consort. También hay una versión en español. Si yo les voy a pasar esto en el PDF, en el Classroom, y ustedes lo pueden buscar. Y si no lo encuentran, se los entrego también, porque sí lo tengo ahí. No sé si hasta el año pasado todavía existía esta versión, que fue del 2010, ¿ya? Pero voy a chequear si existe alguna versión más reciente. Hasta el año pasado estaba esta versión del 2010. Entonces, ¿qué es esto? Estos son guías que me dicen a mí cuáles son los componentes que debo tener en cuenta al momento de realizar y de reportar
un ensayo clínico. Dentro de cada uno de estos componentes hay la descripción detallada en qué consiste, qué cosa debe haber, incluso hasta con algunos ejemplos, para que uno tenga muy claro qué cosa es lo que tiene que hacer en un ensayo clínico. Aquí yo he extraído parte de estas recomendaciones, de esta guía. Por ejemplo, todos los ensayos clínicos tienen que tener muy claros los objetivos. Así como ustedes están aprendiendo, ya están llevando o van a llevar en este semestre investigación 1, ¿no? Ahí van a aprender cómo se redacta el título, la hipótesis, los objetivos. Todo ensayo clínico tiene que tener muy claro y tiene que quedar escrito, sea digitalmente, en un papel, como fuera, pero tiene que quedar escrito cuáles son los objetivos. Cuando yo estoy queriendo probar una vacuna o un candidato a vacuna, una proteína antigénica, inmunogénica, tengo que poner claramente cuál es mi objetivo. ¿Qué cosa quiero demostrar? ¿Qué cosa quiero evaluar? ¿Qué cosa quiero asociar? ¿Qué cosa quiero cuantificar? ¿No? Tienen que quedar muy claros los objetivos, ¿ya? Segundo, ¿cuál es mi población de estudio? O sea, ¿de dónde voy a obtener la muestra, ¿no? O de dónde vienen mis individuos que van a participar en el estudio, en el ensayo clínico. Y la descripción de ellos, o sea, si son machos, hablando de animales, machos o hembras, la especie animal, la procedencia exacta, si son ovejas que vienen de la sierra, si son de infección natural, si son de infección experimental, si son de producción, si son de la línea genética ABC en pollos o de un cruce, en fin. La descripción detallada de cuáles son los individuos. En el caso de las personas, ¿no? El lugar de procedencia, la raza, no es la raza exactamente, pero la etnia, no es la etnia, no, se me fue la palabra, en fin, de dónde las características que uno tiene de acuerdo a su genética, pues, ¿no? A su procedencia, etcétera, ¿ya? Y la descripción de esos individuos. En el caso de personas, incluso el estatus socioeconómico, el nivel de educación o el nivel cultural, en fin, todos los aspectos que sean importantes que podrían eventualmente tener alguna relación con el ensayo clínico per se, ¿no? Luego, la distribución de esos individuos, con un poco lo que conversábamos el día de ayer. Si yo tengo 100 individuos ya identificados y los tengo que colocar en 4 grupos, ¿cómo es que yo los voy colocando de manera aleatoria, al azar, en cada uno de esos 4 grupos para que me quede 25, 25, 25, 25? Pero tengo que ser muy claro aquí. No solo es decir, los voy a hacer por azar. Sí, es que cuando yo digo mis individuos se van a colocar en los grupos aleatoriamente, he dicho y no he dicho nada. Porque decir los voy a colocar aleatoriamente, ese es el proceso general. Tengo que ser más claro en cómo los voy a asignar a cada uno de los grupos. Les voy a dar un número y después voy a escoger aleatoriamente 25 para que vayan al grupo 1, al grupo 2, al grupo 3, 4, o voy a agarrar el primero y lo mando al primer grupo, el segundo al segundo grupo y así sucesivamente hasta que pasen los 100. ¿Cuál es la metodología por la que yo asigno mis individuos a los grupos? Porque recuerden que lo que se intenta hacer en un ensayo clínico es garantizar y medir si realmente la vacuna, el fármaco funcionan y que todos los grupos parten de manera similar, lo que les estaba comentando el día de ayer. Después vienen las intervenciones, los tratamientos o los grupos, ¿no? ¿Cuántos son los grupos? ¿Qué características existen en cada grupo? Por ejemplo, yo puedo hablar de las concentraciones, 5 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos, ¿no? O si son intervenciones, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, ¿no? Si se lava una vez al día, 2 veces al día, más de 3 veces, en fin, la descripción de cada una de las intervenciones, de los grupos, de los tratamientos que yo voy a tener, si son 2, 3, 4 o 5, lo que ustedes quieran. Después hay otro aspecto más, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, que es el enmascaramiento. También le llaman
segamiento de los grupos del tratamiento o del análisis. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy soltando algo de información. ¿En qué consiste esto? En ponerse ciegos en alguna de las etapas del ensayo clínico. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer el azar, ¿no? La asignación de los individuos en los grupos lo voy a hacer totalmente ciego. O sea, yo solo tengo códigos. De repente le digo a alguno de ustedes, oye, tengo 100 perros, necesito que me des números aleatorios para formar 4 grupos. Pero yo no les digo a ustedes qué cosa va a haber en los grupos, no les digo ninguna otra característica de los animales, no les digo la edad, el peso, el sexo, para que ustedes hagan la aleatorización totalmente ciegos, ¿no? Porque de repente, queriendo o sin querer, ¿no? Yo puedo decir, este animalito que está gordo o esta persona que se le ve atlética, la voy a colocar en este grupo. Estoy conociendo los individuos de repente a priori. Pero este enmascaramiento puede ser en diferentes etapas del ensayo clínico. Yo les estoy dando solo un ejemplo en este momento, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de enmascaramiento en otro slide, porque es importantísimo en los ensayos. Después tengo que decir cómo es el seguimiento de los individuos. Recuerden, un ensayo clínico es muy parecido a una cohortes. La gran diferencia con los estudios de cohortes es que en cohortes ustedes observan, es un estudio observacional. En los ensayos clínicos hay un periodo de tiempo, hay seguimiento, de acuerdo a lo que les he estado comentando anteriormente, parece una cohortes, pero como yo estoy interviniendo en el manejo de los animales y de las variables, esa cohorte se convierte en un ensayo clínico, ¿ya? Pero tengo que asegurar, parecido a la cohortes, el seguimiento de mis individuos, mis animales o las personas. Y eso me va a dar la cobertura. Saber lo que alguno de ustedes, no me acuerdo quién fue, creo que fue Juliana, comentó ayer, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo pierdo en ese seguimiento muchos animales? Si ustedes pierden muchos individuos, animales o personas en el seguimiento de un ensayo clínico, entonces el ensayo se viene abajo. ¿Qué hubiera pasado si en este trabajo de la vacuna de China, en este ensayo clínico que se hizo en Cayetano San Marcos, la gente hubiera, ¿no? Digamos, el 50% hubiera desaparecido y no hubiera querido saber nada más del experimento? ¿Qué hubiera pasado? Entonces pierden unidades muestrales, pues, pierden a los individuos, ¿ya? Se pierde la capacidad de seguimiento. La verdad es que en algún momento, como todos los días, yo recibía mensajes de WhatsApp de esta señorita, de esta enfermera. Por ejemplo, en algún momento yo sentí que ya era mucho, ya no me daba ganas de estarle contestando. Podía haberme retirado y no pasaba nada. Era mi derecho, ¿no? Éticamente es mi derecho, me retiro cuando yo quiero. Pero, bueno, contestaba, ¿no? Hasta que ya la verdad que estaba cansado. Pero en el seguimiento y la cobertura, que es la capacidad de estar en contacto con los individuos que estén participando, es importante en los ensayos clínicos. La medición de la respuesta, ¿no? Efectos adversos, cualquiera, y el efecto del tratamiento o de la vacuna. La medición, la capacidad de medir la respuesta adecuadamente, ¿no? Cada cierto tiempo yo era citado para que me tomen otra vez la muestra de sangre, la evaluación, el peso, la talla, el examen clínico y la toruna de medio metro que a uno le ponían en la nariz, ¿no? Para medir que no haya tenido yo seguramente el virus, ¿no? No haya sido expuesto. O si he sido expuesto, no tengo signos clínicos. La verdad es que nunca me dieron esos resultados tampoco, pero seguramente salí negativo. Creo, no lo sé. Nunca me dijeron eso. El análisis de los resultados, que ya con esto ustedes están más familiarizados, ¿no? Porque acaban de llevar bioestadística. Según todas las variables que se hayan colectado, desde las más importantes, las más sensibles en el ensayo, si el ensayo clínico de la vacuna era determinar el porcentaje de personas que hacen cuadro clínico al COVID, esa es la variable más importante. Pero de ahí vienen las comorbilidades, la edad, el sexo, la procedencia, en fin,
todas las otras variables que se hayan colectado, todas tienen que ser analizadas, ¿ya? Analizadas correctamente. Y las consideraciones éticas. Todos los ensayos, desde animales hasta humanos, tienen. Ya no es que, bueno, si quiero lo hago, no. Todos los ensayos, todos los trabajos con animales en general y con personas requieren aprobaciones de un comité de ética. Paréntesis, ustedes están empezando a trabajar seguramente su proyecto en este semestre. A lo mejor alguno de ustedes ya lo tiene más elaborado, escrito o mentalmente. Bueno, les aviso, todos los proyectos que requieren uso de animales o de personas requieren que un comité de ética de alguna institución lo haya evaluado y aprobado. No puedo hacer ningún ensayo clínico o preclínico a no ser que un comité lo haya revisado, mi protocolo haya sido revisado y finalmente aprobado. Y estos comités son cada vez más exigentes, dependiendo de la institución, la verdad, aquí en el Perú. Pero en otros lugares son bien exigentes, muchísimo más con humanos que con animales, pero las exigencias casi son las mismas y cada vez es más estricto. Para comenzar, en esta parte ética, los comités pueden exigir que yo lleve, si yo voy a hacer el trabajo, que yo lleve un curso sobre manejo de animales en laboratorio, ¿no? De experimentación, o si es de personas, lo mismo, un curso general sobre el manejo de individuos, de muestras y de bases de datos. Me pueden pedir, de hecho algunos lo piden, ¿no? Si ustedes entran al CONCITEC y quieren registrarse como investigadores en el CTI Vitae, de acá, de Prociencia del CONCITEC, una de las cosas que están pidiendo es que uno pase un examen, tome un curso y pase un examen que tiene que ver con la ética, ¿ya? Entonces, no porque esté al último en este caso, es una cosa mínima que si quiero lo hago y si quiero no, ya no. Eso puede haber sido hasta hace unos 50, 60 años atrás. Ahora ya no. Ahora ya no. O sea, yo veo un ensayo clínico que le falta el componente de ética, digo, no, tienes que conseguirlo. Tienes que ver que alguien lo revise. En la facultad está el Comité de Ética y Bienestar Animal. Dentro de San Marcos tenemos en biología el Comité de Ética en la Facultad de Biología, lo mismo en San Fernando, del Instituto Daniel Dacier Carrión, Huánuco tiene un comité de ética, Cajamarca no tiene cuándo instalarlo, Puno tiene comité de ética, en fin, hay comités de ética en veterinaria y en la parte humana, y el INS, el Instituto Nacional de Salud tiene comité de ética, y el Hospital Loaiza, que estoy queriendo hacer un trabajo por ahí con ellos, tiene un comité de ética. O sea, no hay forma. ¿Ya? Todos estos ensayos tienen que pasar por comités de ética, y esa experiencia la van a tener que vivir ustedes. Puede que no sea un ensayo clínico, puede ser que sea otro tipo de estudio, pero van a tener que vivir la experiencia de preparar su protocolo, su proyecto de investigación y su protocolo para el comité de ética. ¿Ok? Preguntas hasta esta parte. Dudas, comentarios. Uy, me quedé sin agua. ¿Nada? Y pensé que iban a intervenir un poco más. Sí, Juliana. Yo tenía una duda respecto al comité de ética, ¿bajo qué organismo internacional se está regulado? Hay ¿cómo se llama el acuerdo de Helsinki? Es uno de ellos, que tiene que ver con el uso de individuos, de personas me refiero, y después son directrices, hay otro más que se me fue, perdón, lo busco ahorita en el SEBA. Uno es Helsinki y el otro no me acuerdo. Pero son directrices internacionales, y después cada comité de ética local o regional lo puede adaptar de acuerdo a sus criterios y exigencias, ¿ya? Pero no se puede, lo que sí tiene que quedar claro es que no puedo hacer uso de animales o de personas
aunque sean entrevistas en las personas, sin que eso no tenga una aprobación ética. No necesariamente tiene que ser, no, pero si no le voy a tomar muestra de sangre, ni de heces, ni de orina, ni raspado bucal, ni nada. No, pero lo que yo acabo de hacer en la Sierra Central se conocen como grupos focales, y es juntar a la gente ahí y llevarlos a una conversación donde hay que grabar y luego transcribir. En pocas palabras lo estoy diciendo, es más difícil de lo que les acabo de mencionar. Pero para hacer eso con las personas necesito presentar un protocolo de lo que voy a trabajar, y eso lo tiene que revisar un comité, que en el comité no están todos relacionados directamente con temas de ciencias de la salud en el campo de nosotros. Puede haber uno de veterinaria, si hablamos de animales, ¿no? Puede haber un veterinario, puede haber un estadístico, y puede haber, y tiene que haber una persona que es un externo total, que no está ni siquiera familiarizado con el tema que yo estoy metiendo una vacuna en un ensayo clínico, ¿no? Tiene que ser una persona totalmente ajena a ello, capaz de entender, de leer y entender y opinar sobre el manejo de animales, en el caso de nosotros, o de personas. Esos son los comités de ética. Algunas instituciones, aquí en el Perú, todavía muy pocas. La Universidad Cayetano Heredia tiene un comité de ética muy fuerte, que incluso tiene un registro internacional. De San Marcos no tiene. Hasta donde yo conozco, estos comités de San Marcos que les he mencionado no tienen ningún registro internacional, no son reconocidos. Son validados, es decir, si yo digo, presenté al Comité de Ética, de Bioética de la Facultad de Biología de la Universidad de San Marcos, tengo mi constancia y eso me respalda para que yo pueda hacer el trabajo. Y es aceptado en alguna publicación que yo más adelante quiera hacer, sí, es aceptado. Pero en algunas circunstancias, alguna institución, de repente en proyectos más grandes, me puede pedir la constancia de aprobación ética de una institución en mi país que esté inscrita en registros internacionales. Y por ahí me quedo corto. Cayetano y no sé si el INS, pero Cayetano sí me consta que tiene un código internacional. ¿Ok? No sé si alguien más, ¿no? ¿Aclarado, Juliana, más o menos? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta hasta esta parte? ¿No? Permítame un ratito, voy por agua. Tomemos 5 minutos nada más, porque ya son las 6:22. Menos, 3 minutos, ¿ya? Yo voy por agua y me esperan un ratito. Ni siquiera voy a cortar. Ya. Menos de 3 minutos, ya estoy acá. Muy bien. Entonces vamos a seguir hablando de ensayos clínicos. Acá tenemos los objetivos, ¿no? Se entiende que estos objetivos van a variar de acuerdo a lo que yo esté necesitando, ¿no? Si es un producto, si es una intervención, si es una vacuna, lo que fuera. Pero es importante que dentro de los objetivos yo establezca, por ejemplo, cuál va a ser la diferencia o el esperado entre el tratamiento y el grupo control, o si existe el grupo placebo, ¿ya? Yo debo decir qué cosa es lo que espero. Si fuese una vacuna,
Yo tengo que decir, no, la vacuna que yo estoy evaluando tiene que tener 80% versus el control o el placebo que tiene ahorita 70% de eficacia en controlar lo que fuera. Tengo que establecer, siempre tiene que haber, en un ensayo clínico, creo que les dije ayer, no puede haber un solo grupo, ¿no? Al menos tengo que tener 2 grupos, porque uno es el grupo con el que yo me estoy comparando, ¿ya? No puedo tener un solo grupo donde evalúe un resultado de un medicamento si después no tengo con quién decir cuál es la comparación, ¿no? ¿Cuánto he mejorado o cuánto es lo que se ha incrementado o disminuido X enfermedad? Tengo que tener un grupo control o un grupo placebo. No necesariamente en todos los ensayos clínicos el grupo control es aquel que no tiene nada, ¿no? Puede ser un tratamiento estándar y yo tengo un tratamiento nuevo, o puede ser una forma de vacunar pollos y yo estoy diciendo que hay que vacunarlos de otra forma y puedo probar dos intervenciones distintas y eso me lleva a tener 3 grupos. En fin, esto va a depender de lo que ustedes estén evaluando. Nuevamente, en algunos casos no existe el control que es 0, que es nada. Imagínense en el caso del VIH, ¿no? Cuando empezó por los mediados de los 80 y después empezaron 2 años después o no sé cuánto tiempo después, recién se supo que era un retrovirus, entonces se empezó a buscar drogas antivirales para poder controlar la infección, ¿no? Ya se descubrió que el infectado queda ahí de por vida, pero sí se puede controlar a través de drogas antivirales, ¿no? Y después, durante el tiempo, se han venido descubriendo drogas mejores que las iniciales. Pero cuando se quiso implementar, después de todo este periodo que les he mostrado, supongo es una década, después de una década aparece un nuevo tratamiento antiviral, yo tengo que pedir permiso, ahí está la parte ética, el consentimiento a la persona, decirle, usted tiene esta enfermedad, ¿no? Este es el tratamiento regular que ya se viene aplicando y está funcionando con cierta eficacia, pero tenemos este tratamiento nuevo con drogas nuevas. Si usted acepta, firme aquí, ¿no? Firma y ese individuo puede recibir el nuevo tratamiento. Pero para poderlo comparar contra lo que ya se viene tratando, yo tengo que decirle, usted va a recibir un placebo, el tratamiento convencional y además el placebo. Y ahí está la comparación. En ese caso yo no le puedo decir, oiga, usted está diagnosticado con esto y como estamos en la etapa de probar si el nuevo tratamiento funciona, de repente a usted le puede tocar placebo y no recibe tratamiento. Eso no se puede hacer, ¿no? Porque sabemos que si el que no recibe tratamiento se va a morir. Entonces, en muchos casos no hay, eso es lo que les quiero decir al final, que en muchos casos el grupo control o el placebo no necesariamente es considerado aquel que no recibe nada. Vacuno a este pollo con mi vacuna nueva y al otro lo dejo en 0, ¿no? Porque le tocó al pollo le tocó ser el control o el placebo y después los voy a desafiar con influenza. Ese pollo que no ha recibido nada se va a morir, ¿no? Entonces no hay para qué dejarlo en 0 y comparar con la vacuna nueva. Así la vacuna nueva no sea tan buena, ¿no? Si lo comparo contra pollos que no reciben nada, se va a exagerar el resultado. Tengo que tener mucho cuidado de cuándo puedo utilizar un control 0, o si no, el tratamiento estándar, o si no, pasar a un placebo. En el ejemplo del ensayo clínico que nosotros hicimos con ovejas para equinococosis, teníamos un grupo con oxfendazol, un grupo con praziquantel, la combinación de ambos, y un grupo control que recibió líquido, ¿no? Era un líquido con harina, ¿no? Para que semeje un poco la combinación de los tratamientos. En ese caso, yo sí puedo dejar un grupo de ovinos sin nada, porque en la historia natural de la equinococosis, algunos quistes se degeneran probablemente por la respuesta inmune del individuo. Entonces, en el grupo control, sin recibir nada,
algunos quistes, no muchos, un porcentaje de repente 20% de quistes, se van a degenerar, se van a destruir. Pero si realmente hay un efecto del oxfendazol, yo espero que ahí exista un mayor porcentaje, y eso tengo que establecer, ¿no? A priori, tengo que decir, yo espero que al menos el 50% de los quistes hayan sido destruidos. Y en el grupo control, lo esperado es un 20%. O sea, yo espero una diferencia de 30% entre el que recibe el oxfendazol y mi grupo control. Ahí ese grupo control, yo no voy a hacer nada. No le voy a dar nada, básicamente, porque sé que la historia natural se van a degenerar. En esos casos, yo me puedo dar el lujo de decir, bueno, mi control aquí no recibe nada. Pero en los otros ejemplos que les estoy dando, ustedes tienen que tener precaución de ver qué cosa es lo que le van a dar a ese individuo, ¿no? Tiene que ver con el sufrimiento del animal y la parte ética, ¿ya? Hasta ahí vamos. Población. Estoy desarrollando un poco los puntos que les estaba mencionando con esa parte del consort, ¿no? Estoy tratando de desarrollar un poco estos elementos, ¿ya? De población de estudio, en realidad no debería llamarse población de estudio, pero así está traducido. Porque es la muestra, ¿no? Los individuos que yo necesito para un ensayo clínico. Aquí es importante recordar, desde aquí, recordar lo que es la unidad de análisis, la unidad de muestreo, que lo hemos visto en la parte del curso anterior, de estadística, ¿no? Incluso lo que es tamaño muestral, las fórmulas que habíamos estado revisando en el curso anterior, ¿ya? Ayer fue, sí, ayer Gonzalo me preguntaba por ensayos clínicos en la parte de acuicultura, ¿no? Yo le daba mi opinión ahí. No he buscado realmente si hay algunos ensayos clínicos o si hay cohortes para peces, pero tiene que ver con la definición de la unidad de muestreo, mi unidad de análisis. En mi caso, generalmente trabajo con perros, con cuyes, con personas, con ratas, en el caso de neurocisticercosis, o con chagas, en cuyes con chagas, ¿no? Mis unidades de análisis están muy claramente definidas. Es una rata, o es un cuy, o es un conejo, o es un perro, o es una oveja, o es una persona. Pero en algunas circunstancias, voy a tomar discúlpame que te tome a ti, Gonzalo, en este caso, puede ser la poza de truchas. Y si tomo a Sergio, Paul y no sé quién más trabaja con aves, de repente no es la poza, obviamente, sino puede ser el galpón, o puede ser el lote, ¿ya? Pero definan bien en un ensayo clínico cuál va a ser su unidad de muestreo, que termina siendo, en la mayoría de los casos, la unidad de análisis, ¿ok? Y voy a juntar con ¿y cuántos se necesita? ¿Cuántos vamos a necesitar? ¿Ya? Creo que más adelante vuelvo a tocar algo sobre lo que es, hacerles recordar lo que es tamaño muestral, muy rápidamente, porque eso ya lo hemos visto. Ahí es donde aplicamos las fórmulas que hemos estado comentando antes, o alguno de las páginas web donde se pueden calcular. Otro punto importante sobre mi grupo de individuos, personas o animales, son los criterios de selección o los criterios de elegibilidad. No todos pueden entrar. Les cuento, cuando yo fui a esto de Cayetano y la vacuna, fui con mi hijo, ¿no? Nos animamos los dos, vamos a ver si entramos. Pero mi hijo es bombero y lo acababan de vacunar para influenza. Entonces, cuando llegó en la primera parte, donde uno le preguntan una serie de aspectos, él dijo que sí, pues, había una pregunta que tenía que ver con si había recibido alguna vacuna reciente, y él tenía, creo que menos de 2 semanas de haber recibido la vacuna, dijo que sí, y pum, lo sacaron, ¿no? Él no pudo entrar. Ese es un criterio. O sea, los criterios de selección en ese momento indicaban que el individuo que iba a entrar al ensayo clínico no tenía que haber recibido ninguna vacuna, no sé en qué periodo de tiempo, ¿no? Pero como él tenía una vacuna reciente, de menos de 2 semanas, lo excluyeron del ensayo. Esos son criterios de elegibilidad. Tanto en animales como en personas, uno pone
cuáles son las características de los individuos que pueden y por lo tanto que no pueden ingresar al estudio. En animales yo puedo decir, bueno, que sean pollos en buenas condiciones, de un determinado lote, ¿no? Que tengan tales características al momento del nacimiento. O sea, cualquier pollito que salga débil, que tiene retención de la yema y no sé qué otras deficiencias, esos no entran en mi ensayo clínico. O yo puedo decir, son perros, para infecciones experimentales en perros usamos más o menos desde 3 hasta 6 o 7 meses de edad. Quiere decir que si alguien me consigue un perrito de 8 meses o de 1 año, ya a mí no me sirve, ¿no? Tiene sus razones, ¿no? Con estudios previos, la inmunidad cambia, etcétera. Pero ya para mí, ese individuo ya no me sirve para el ensayo clínico. ¿Por qué? Porque si lo pongo, me va a afectar los resultados de lo que yo esté midiendo. Esos son los criterios de selección. Cuando ustedes hacen un ensayo clínico, tienen que tener bien claro y tienen que tener A, B, C, D, los criterios para que un individuo ingrese o para que no ingrese, ¿ya? Bueno, el tamaño muestral ya les dije y lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tienen que tener claro cuál es el seguimiento, ¿no? El tiempo que ustedes necesitan para que suceda o no suceda el evento. De repente son 2 años. Han visto la fase 1, 2, 3, 4, ¿no? Esto se aplica para cualquiera de las fases. Pues de repente estoy en la fase 2, necesito tanto tiempo, o estoy en la fase 3 y necesito tanto tiempo, o yo sé que debo monitorear a los vacunados de repente por 2 años para garantizar que la vacuna los está protegiendo, o solo necesito para 1 año. De hecho, nadie me ha preguntado, pero la vacuna del COVID, ¿en cuánto tiempo apareció? ¿En cuánto tiempo ya teníamos la vacuna? Desde que, digamos, de diciembre del 2019 o enero del 2020, que ya comenzaban a expandirse las infecciones con este virus. ¿En cuánto tiempo ya tuvimos vacunas en fase 3, fase 4? ¿Y en cuánto tiempo ya estábamos siendo vacunados? Más o menos, ¿no? Entre 1 año, año y medio, digamos 2020, ya para el 2021, ya estaban no, antes incluso, a ver. Sí, ¿no? 2021 ya estaba vacunándose a la población, o sea, ya habían pasado todas las fases, ya se habían hecho todos los ensayos clínicos y los seguimientos de los individuos, ¿no? Pero el caso de la vacuna, de las vacunas que aparecieron para el COVID-19, es algo fuera de lo común, ¿no? Porque yo acabo de presentarles una secuencia de fases y después un gráfico donde más o menos tenemos 15 años. Eso es lo que deberíamos haber demorado en producir la vacuna del COVID. Más o menos unos 15 años y quizá un poquito más. Pero en un esfuerzo internacional, mundial, todos involucrados, la vacuna en 1 año, ya 1 año, año y medio, empezó a vacunarse a la población, ¿no? Dadas las características de la enfermedad y la pandemia, bueno. Si no, hubiéramos tenido que esperar 15 años hasta que aparezca una vacuna y se empiece a utilizar. Ese es un caso excepcional, ¿no? Ese es un caso fuera de lo común. Pero la mayoría de las situaciones, en estos ensayos clínicos, este seguimiento, este tiempo, tiene que darle el tiempo suficiente para hacer todas las evaluaciones que hemos estado hablado antes, ¿no? ¿Ya? Nuevamente, la vacuna del COVID es algo extraordinario, realmente demostró que el mundo, con toda la tecnología que tiene, sí, pues es capaz de producir cosas en más corto tiempo. ¿Se puede? Sí, se puede hacer, ¿ok? Y en los ensayos clínicos, también hablando de la población que va a entrar, tiene que haber un periodo de reclutamiento. Con eso me refiero a que yo abro la puerta para que empiecen a llegar los voluntarios, pero no puedo mantener esa puerta abierta por 6 meses, pues, ¿no? Porque si no, todo el tiempo voy a tener, o 1 año. O sea, no tengo cuándo comenzar con ese individuo y comienzo con un grupito hoy, en una semana otro grupito, en otra semana otro grupito, nunca acabo, no.
Yo puedo decir, por ejemplo, reclutamiento va a ser de septiembre a noviembre, ahí junto a mi grupo. Y de ahí cierro y continúo todas las mediciones, todo lo que esté planificado. O sea, no es hasta un día antes de cerrar todo, todavía voy a seguir reclutando, no es. Tengo una ventana en la que junto a mi población, junto a mi muestra, y de ahí sigo con el trabajo. Cuidado con los perdidos, igual que cuando hablábamos de la cohorte, eso es dificilísimo, ¿no? Quizá ahí en animales puede ser que tengamos cierta ventaja, porque si yo tengo pollos, o tengo truchas, o tengo vacas, o tengo cerdos, o tengo perros, que están localizados en un cierto lugar, más o menos, con todas las dificultades que ustedes conocen bien de hacer seguimiento en animales, se puede hacer. Pero a veces en las personas es más complicado aún, porque las personas también viajan, no quieren, se olvidan, no llegan a la cita porque somos impuntuales los peruanos. Es dificilísimo, ¿no? Yo nunca he estado involucrado en un seguimiento de un ensayo clínico de personas. De animales sí lo he hecho. De personas me imagino que es bien complicado asegurarse que la persona que ya está en el estudio, en el experimento, quiera seguir participando por 3 años, ¿no? De repente en algún momento se cansa. Ese seguimiento debe ser difícil. También pueden haber muertos por múltiples razones, gente que no quiere continuar, ¿no? O gente que se va. De repente el ensayo clínico es aquí en Lima y este paciente se va con toda su familia a Cajamarca, se va a Iquitos, se va a Pucallpa, no regresa en un año, ¿no? O se va al extranjero. Todas estas cosas ustedes se pueden imaginar, a lo mejor un listado mucho más grande podría suceder, y eso va a hacer que se incrementen estos perdidos, ¿no? Y si yo tengo muchas pérdidas en un ensayo clínico, me va a afectar el tamaño de muestra. Y si me afecta el tamaño de muestra, entonces me va a afectar el análisis de las variables. Y me va a dar datos que no son seguramente verdaderos. Este cuadrito que ven ustedes ahí al costado, más o menos grafica esto que les estoy comentando, ¿no? Primero, mis individuos elegibles, los que son excluidos. Después viene la randomización, que es cómo los voy colocando en cada uno de los grupos, ¿no? Después viene el seguimiento y la recolección en el camino de las variables y el análisis. Es un cuadro más o menos resumen de lo que viene. La randomización. ¿En qué momento se hace la randomización o la aleatorización en un ensayo clínico? ¿En qué momento se hace? Antes, durante, después, nunca. Antes. Antes de comenzar el trabajo. Muy bien. No se olviden ya. Otra pregunta para el examen. Antes. No se hace después. Antes de comenzar. Esto es lo que ustedes ven aquí. Aquí ven. Acá está. Antes. Después van a los grupos. Después se colocan a los grupos. En este caso una foto que tengo ahí de las ratitas, ¿no? Se hace antes. Yo tengo mis 100 ratitas y digo, ¿cuántos grupos hay? 4, ya. Vamos a colocarlas aleatoriamente en uno de los 4 grupos hasta completar mis 100 ratas elegibles que ya han sido seleccionadas en los cuatro grupos. Ahí se hace la randomización, ¿ya? Y puede ser, si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de tamaño de muestra, espero que se acuerden todavía, y diseño de muestreo, bueno, puede haber un azar simple, un azar sistemático, puedo utilizar grupos, puede haber un diseño factorial, puedo tirar una moneda, tabla de números aleatorios, usar el Excel, pero describan. Lo importante es que haya descripción de cómo se hace esa randomización. ¿Cuál es el propósito de la randomización? ¿Cuál es el propósito de usar el azar antes de iniciar el experimento? ¿Es tener grupos comparables? ¿Quién fue? Juliana. Ajá. Muy bien. Es tener grupos comparables al inicio del estudio. ¿Y quién habló antes? Cuando pregunté en qué momento se hace. Yo, doctor. Paul.
Paul, ok. Estaba olvidando de anotar las intervenciones. Muy bien. Esto me garantiza entonces que los grupos inician con características similares antes del experimento. O sea que lo que yo voy a ver al final va a ser resultado, va a ser el efecto de la intervención, ¿no? De la variable interventora, sea tratamiento, sea una técnica, sea una vacuna. Eso es lo que busca la randomización. Entonces tiene que ser antes de iniciar. No después, no una semanita después, no. Tiene que ser mucho antes, ¿ya? Solo para hacerles recordar, rápido, y con esto termino. La randomización simple, o sea, es muy sencillo. Ustedes le pueden poner un número a los animales, o un número a las pozas, o un número a los galpones, ¿no? Se pueden meter a Excel. Hay páginas también en Internet, creo que yo les dejé una por ahí en estadística, pero en el Excel ustedes dicen, tengo 100 individuos, y quiero que les asignes números del 1 al 4. Y el Excel lo va a hacer. ¿Ah? Si quieren tirar una moneda, si quieren hacer la tabla de números aleatorios, que también es válido. Pero ahora con tanta computadora y cosas, ustedes pueden buscar ahí, tengo 100 individuos, dámelos en 4 grupos. Listo, les va a asignar los cuatro grupos y los va a poner ahí, ¿no? Obviamente cada una de estas unidades de análisis, unidades de muestreo, tienen que tener un número, ¿se entiende, no? Del 1 al 100, como ustedes quieran, ¿ya? Y garantiza, y garantiza lo que acabamos de comentar. Ese es el azar simple. También puede ser un azar estratificado, una randomización estratificada, de acuerdo a alguna potencial variable confundente. Variable confundente es aquella que va a enmascarar, va a esconder, ¿no? Va a influir solapamente sobre otra variable. Por ejemplo, si es una persona fumadora, de repente una variable confundente sobre el efecto que puede ser cáncer, ¿no? Es que el fumador además le gusta tomar alcohol, por ejemplo, ¿ya? Entonces el alcohol puede ser una variable confundente sobre el efecto del fumador hacia el cáncer. O la edad puede ser afectada, la edad puede afectar el resultado, o los hábitos, ¿no? O la localización, o el estado productivo en el caso de los animales. En fin, si yo identifico, ¿ya? Si es que realmente identifico que existe alguna variable que podría alterar mis resultados, entonces esa randomización la hago por grupos, por estratos. Ahí les pongo un ejemplo. Artritis en perros. De repente debería ser la selección y la aleatorización en mis grupos, tendría que hacerlo por razas grandes, por razas medianas y razas pequeñas. Si es que la artritis realmente tiene un efecto diferente de acuerdo al tamaño de los animales, ¿no? O por la masa corporal, como ustedes quieran, ¿ya? Pero tengo que estar seguro. Si no estoy seguro de ello, mejor hago un azar simple. Pero si realmente reconozco que hay una variable, de repente el efecto va a ser distinto entre machos y hembras. Ah, ya. Entonces hago machos, junto a todos los machos elegibles, y de ahí los coloco en mis 4 grupos. Hago todas las hembras juntas, y de ahí mis 4 grupos de tratamiento. No todos mezclados, ¿ya? Por clústeres, que a lo mejor esto sí se aplica para tema puede ser en humanos, por ejemplo, un clúster puede ser una manzana, ¿no? Y en el caso de animales, el clúster o el grupo puede ser la poza en las truchas, el lote en los pollos, el galpón, o incluso en los cerdos. Si alguien trabaja con cerdos, a veces hay trabajo que ya no es un cerdo, 2 cerdos, 3 cerdos, sino es el lote, ¿no? O la camada, quizá, ¿ya? Nuevamente, si realmente trabajan con estas especies, o incluso con humanos, como les dije, la manzana, entonces, y el experimento, el ensayo clínico no reconoce la unidad de muestreo como un animal, otro animal, otro animal, o una persona, otra persona, sino por grupos, entonces apliquen esta randomización por clúster. Por eso les ponía ahí peces, pollos, lechones, abejas. No me van a decir que a la abeja le van a tatuar un número, colocar un arete, no sé, sino que de repente puede ser toda la colmena, o si quieren identificar dentro de la colmena alguna de las
de las parrillas esas que colocan, pero puede ser toda la colmena, ¿no? Y esa es una unidad de muestreo, una unidad de análisis, ¿ya? Ya. Hasta ahí, preguntas. Recuerden, además, que esa unidad de análisis, o unidad de muestreo, ¿no? En todos los casos, los va a llevar al análisis estadístico, ¿ya? Preguntas, dudas, hasta aquí. A mí me gustan los ensayos clínicos, ¿saben por qué? Porque hace pensar y hace conjugar una serie de conocimientos. Entonces, no entra solo epidemiología, yo trabajo con parásitos zoonóticos, ¿no? Entonces tengo que conocer un poco de parasitología o me apoyo con Gómez por el tema de parasitología, pero tengo que pensar en las técnicas de diagnóstico, entonces me apoyo un poco con mis colaboradores en Cayetano, con el tema del diagnóstico, y también tengo que pensar si de repente es una intervención más cualitativa como la que estamos queriendo hacer, tengo que pensar en alguien que tenga experiencia en esa área. Es interesante porque en el diseño del ensayo clínico hay que contemplar un montón de variables, un montón de aspectos alrededor. Por eso a mí me encantan hacerlos, pero sobre todo diseñarlos. Es un ejercicio bien interesante. Bueno, ya, preguntas, dudas que tengan, comentarios. Doctor, buenas noches. Sí, quisiera, Sí. buenas noches. Sí, si bien es cierto, la randomización estratificada nos va a dar mayor precisión y todo, ¿no? Pero la desventaja que va a haber es el tamaño de muestra, ¿no? Como son varios estratos, y también mencionó también la randomización por grupal. ¿En qué momento o cómo yo elijo cuál de las dos usar? Sí, muy bien, Claudia, gracias. Si la pregunta es, ¿cuál es mejor? O sea, ¿cuál me da datos más certeros? Cualquiera de las tres o cuatro. O sea, no es una mejor que otra. Depende de lo que yo tenga en mente diseñar y analizar. Porque para mí, por ejemplo, si trabajo con perros, ¿no? Cada unidad de análisis para mí es un perro, es suficiente. Para mí es un perro con sus características, es mi unidad de muestreo, mi unidad de análisis. Pero si yo tengo que hacer un ensayo clínico si Gonzalo me pide que lo ayude a hacer un ensayo clínico con truchas, mi mente tiene que cambiar, pues, ¿no? Porque las truchas no puedo identificarlas, una trucha no va a vivir solita, pues, en un estanque y después en otra trucha en otro estanque y otro estanque, no me alcanza la vida para hacer el experimento. Entonces tengo que considerar cada poza, como no sé cuántas, si ahí entran 10.000 truchas, pero cada poza se convierte en mi unidad de análisis, porque no soy capaz de identificar cada trucha. Y lo mismo pasa en pollos, y lo mismo puede pasar en cerdos. O sea, no es que el estratificado o el conglomerado, que es el clúster, o el aleatorio simple, uno sea mejor que otro. Eso depende del manejo que yo tenga. ¿Ah? Más allá del mismo individuo per se, es qué cosa es lo que yo necesito hacer. De repente es una intervención hablando de personas y yo necesito la unidad de análisis como la manzana donde vive En esa manzana hay 30 casas y 30 casas que contienen alrededor de 150 personas, pero mi unidad de análisis es la manzana. Entonces si mi tamaño de muestra me dice 20, yo necesito 20 manzanas con un tratamiento, con una intervención, y 20 manzanas con otra intervención. O 20 pozas, hablando de truchas otra vez, con un tratamiento y 20 pozas placebo. Si yo quiero controlar de repente alguna infección que pueda ser por vacuna. Entonces, no son porque en una poza existan 10.000 truchas, ya tengo 10.000 datos, no, porque esa poza va a tener un dato. Nuevamente, no es que uno de estas opciones de hacer azar sea mejor que la otra, sino que tengo que adaptar al ensayo clínico que quiero realizar. No sé si por ahí va tu pregunta y la aclaré, Claudia. Sí, doctor, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿No? Muy bien, me falta un poquito más de ensayos clínicos, que lo podemos terminar mañana sábado en la facultad.
en vivo y en directo. Y avanzamos, bueno, mañana ya lo verán. Avanzamos un poco con el siguiente tema, ¿ya? Nuevamente, para los que entraron tarde hoy día, ya les envié, me imagino que todos han recibido un correo de parte mía con la nota del segundo paso, que está bastante mejor que el primero. Hay varios 20, muy bien, los felicito. Sigan, por favor, estudiando, porque estamos apenas a unas horas, poco más de 24 horas para el examen final, ¿ya? Nos vemos mañana temprano a las 8 de la mañana en el aula de posgrado, en la Facultad de Veterinaria. ¿Listo? Buenas noches entonces con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, que descansen. Buenas noches. Tengan buen viaje los que van a volar.